Hola amigos y amigas, los saluda Jorge Castillo del Estudio Fuentes. Hoy nos vamos a dedicar a un tema muy importante, tipos de remuneraciones. Esta clasificación no es que esté regulada expresamente en la norma, viene explicada sobre todo por la práctica que se da en las empresas e instituciones y también en forma indirecta por el cómputo de los beneficios sociales. ¿Cómo se clasifican las remuneraciones o los ingresos del trabajador? Se pueden clasificar según varios criterios. El primer criterio podríamos llamarlo el de la fijeza. Hablaremos de remuneraciones fijas y permanentes en la medida en que sean pagadas todos los meses y cuyo monto no varía. Por ejemplo, la remuneración ordinaria o remuneración básica. Y, por el contrario, hablaríamos de remuneración variable e imprecisa a aquella que puede que no se perciba todos los meses o percibiéndose todos los meses esté sujeta a una variación. Este mismo tipo de criterio, según la fijeza, lo podemos ver de otra forma, lo que se denominan remuneraciones en función del tiempo o remuneraciones en función del rendimiento. Las remuneraciones en función del tiempo son remuneraciones ya determinadas. Sé cuánto voy a ganar. Por lo tanto, son remuneraciones normalmente ordinarias, es decir, fijas y permanentes. Por ejemplo, si se pacta una remuneración de 3.000 soles mensuales, esa es una remuneración en función del tiempo. Hablamos de remuneración en función del rendimiento-producción cuando está sujeta al examen o cuantificación de cuánto produce el trabajador. Entonces no es una remuneración determinada, sino determinable. No sé cuánto voy a ganar a fin de mes. Lo que sé es una fórmula de cálculo. Por ejemplo, si soy vendedor y me dicen voy a ganar 1% de las ventas, 0,5% de la cartera cobrada o recuperada. Estas son las remuneraciones en función de la productividad. Y esencialmente se habla de dos tipos: de las comisiones, que son los pagos por unidad de servicio, ventas, cobranzas, por ejemplo, y las remuneraciones por destajo, que es la remuneración que se paga por unidad de producción realizada. Por ejemplo, se me paga por cada motor que termino de ensamblar, por cada quintal de café escogido, por cada kilo de pescado fileteado, etcétera, etcétera. Ahí sé la fórmula, pero no sé cuánto voy a ganar luego porque se tiene que ver sobre el rendimiento. Suelen coexistir ambos tipos de remuneración, la que se paga en función del tiempo y la que se paga en función del rendimiento. O en otras palabras, la remuneración fija y ordinaria y la remuneración variable. De tal manera que el trabajador tiene un básico más una remuneración variable. Por ejemplo, comisiones, destajo, producción, primas, premios, cualquiera sea el nombre que se le dé. Otra forma de aproximarnos a las remuneraciones, y que implica también una tipología, es el origen del pago. Por ejemplo, las bonificaciones, las asignaciones y las gratificaciones. La denominación no es gratuita, no es que a cualquier cosa le podemos llamar bonificación o asignación o gratificación. Cada una de ellas se explica por lo siguiente: son remuneraciones complementarias a la remuneración principal que se paga en función de
y en el caso de la bonificación, en función de una condición o situación especial que se da en la prestación del servicio. Es decir, la razón del pago de la bonificación es inherente al servicio. Por ejemplo, bonificación por nocturnidad, bonificación por trabajo en zona de riesgo, bonificación por buen rendimiento, bonificación por puntualidad, bonificación por trabajo en contacto con aguas servidas, bonificación por trabajo en altura, etcétera, etcétera. Pueden existir decenas de bonificaciones en la medida en que existan condiciones especiales en la prestación del servicio. Eso es lo que remunera la bonificación, la situación especial en la prestación del servicio. En cambio, las asignaciones, su origen no está en la prestación del servicio, sino en una condición especial en la figura del empleador o la situación del empleador. Por ejemplo, la asignación familiar, la asignación por nacimiento de hijo, la asignación por muerte familiar, asignación por cumpleaños. Estamos hablando de situaciones particulares, situaciones que tienen que ver con la vida del trabajador y que tienen sobre todo un carácter social. Y las gratificaciones, por último, son remuneraciones cuyo origen no está en el servicio ni en la condición del trabajador, como las bonificaciones y asignaciones respectivamente, sino en la mera voluntad del empleador. Por eso es que las gratificaciones son, como se denominan también en la práctica, sumas graciosas, sumas voluntarias. Son montos que el empleador no está obligado a pagar, pero paga porque es su voluntad. Entonces, esos son los criterios para establecer los distintos tipos de remuneraciones según se acomode a nuestro esquema contributivo, al área económica al que pertenezcamos, o tipo de actividad o tipo de trabajadores. Sobre la base de estos tipos de remuneraciones podemos armar todo un esquema de remuneraciones para nuestros trabajadores. Hasta pronto. ¿Aún no nos sigues? ¿Qué esperas? Pon like a este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.